Muy buenos días, alegre la mañana para todos, amigos y amigas. Estamos en el día miércoles 4 de marzo, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Les habla Monseñor Sebastián Camacho. Es una alegría poder compartir con ustedes un programa más de Alegre la Mañana, esta excusa para encontrarnos diariamente tempranito, ni bien empieza a destellar el sol, a clarinar, a que los pajaritos empiecen a trinar y el mundo empieza a moverse. Estamos sintonizándonos para poder alentarnos a transformar este día en el mejor día de nuestra vida. Así que tengan ustedes muy buenos días. Gracias por permitirnos llegar a través de los distintos medios, las redes sociales, la radio y las distintas formas de transmisión que hoy, gracias a la tecnología, podemos estar simultáneamente en distintos lados o diferido también, pudiendo compartir esta experiencia de estar juntos en la esperanza, en la fe y en el amor. Por eso mi gratitud a todos aquellos y aquellas que nos han mandado saludos, que nos han impulsado. Vuelvo a repetir, gracias por compartir con nosotros este espacio, por reenviarlo, por compartirlo, por hacerlo día a día un lugar de encuentro tempranito, y como vuelvo a repetir, aquellos remolones o aquellos que más adelante en el día nos escuchan y nos comparten también alegre la mañana, porque la mañana se extiende en todo el día, es alegre el día, alegre el día que nos permite transformar nuestra existencia en algo que valga la pena ser vivido. Que cuando nosotros vayamos a cerrar los ojos en el día de hoy, cuando ya el cansancio nos imponga el sueño o el descanso, podamos evaluar este día como un día maravilloso en donde pudimos hacer transformaciones que valgan la pena, que transformamos nuestra existencia, que fue un día que valió la pena vivir y que el día de mañana va a ser mucho mejor que el de hoy. Entonces, alegre, que es lleno de esperanza, lleno de fe, pero sobre todo lleno de amor, como decíamos ayer, cuando reflexionábamos sobre la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, ese himno al amor, el amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree, el amor que no es envidioso, el amor que busca el bien del otro. Ese amor es el que hoy tiene que primar en nuestra vida, es el que hoy tenemos que llevar. Si estás yendo a tu trabajo, nos estás escuchando en el ómnibus, en el colectivo, para aquellos hermanos y hermanas que nos están escuchando desde la República Argentina, a la cual le mandamos un abrazo gigante a las comunidades abracistas de nuestro vecino y querido pueblo argentino, o los que nos están sintonizando en las distintas comunidades de Colombia, de Venezuela, de México, de Cuba, de Estados Unidos, a todos los que nos están recibiendo a través de los distintos medios, nuestro abrazo más fraterno en este alegre la mañana. Y vamos a reflexionar en todos los lugares donde llegue este mensaje sobre el amor, sobre las características del amor y sobre aquello que nosotros tenemos que tener visualizado en nuestra vida, visualizado en nuestro día, para tener esa precaución de no errarle, como se dice acá en el Río de la Plata, errarle al bizcochazo. Quiere decir darle para el otro lado, obrar no hacia la voluntad de ese Dios de luz, de amor, de esperanza, sino cuando nosotros obramos anti todo eso. Y generalmente cuando nosotros nos desviamos del camino, nos descarriamos, nos salimos del carril, obramos según nuestro ego. Que el ego no está mal, porque el yo me impulsa a superarme, me impulsa a crecer, me impulsa a ser.
Pero cuando el ego se transforma en egocentrismo, ese ego me hace ponerme sobre los otros y es cuando empiezo a mirar por arriba del hombro al que está al lado mío, empiezo a quererme más que el otro y empiezo a poner mis circunstancias sobre las de los otros. Empiezo a darle prioridad a mi existencia, a mis gustos, a mis disgustos, a mi vida en función de la de los otros. Entonces, lo que estamos construyendo ahí es un ombliguismo. Es decir, nos estamos centrando en el ombligo, en el yo, mi, en a mí me pasa, yo sufro, yo siento, yo quiero placer y me voy a transformar en un adicto a las cosas buenas, que me pasen a mí, que me pase, que sienta placer, que sienta alegría, que me haga todo lo que me haga sentir bien a mí, sin importar que ese sentirme bien a mí le haga sentir mal al otro. Entonces, cuando yo pierdo el pie de lo colectivo y me transformo en un egocentrista, en un ególatra, cuando me empiezo a sentir más que los otros, cuando me empiezo a sentir más sabio, cuando me empiezo a sentir más poderoso, más centrado, más iluminado, cuando me siento un profeta de la existencia, dando cátedra a los otros de cómo vivir y cómo no vivir, cómo enfrentar las cosas, ¿no? Desde ese egocentrismo, de esa sabiduría falsa, como decía San Pablo ayer, ¿se acuerdan? Aquellos, si no, vuelvan para atrás que tienen el programa anda en las redes del día de ayer. Cuando, si yo puedo tener toda la sabiduría del mundo, si yo puedo ser un gran profeta, puedo hablar la lengua de los ángeles, puedo ser el number one, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, porque todo eso se disuelve en el mundo, todo eso se pierde, porque el amor es lo más importante, es esa fuerza, esa energía que es la presencia de Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros obramos en el amor, obramos en esas características que nos hacen ir más allá de nosotros mismos. Es despojarnos, es el desapego, es el pensar en el otro y transformarnos en generadores de esperanza, de luz, de construcción colectiva. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes del libro escrito por quien les habla, Monseñor Sebastián Camacho, que como todas las mañanas los saluda con todo el afecto y con toda la alegría de comenzar un nuevo día. Este pensamiento abracista se llama Abrazo al Mundo, pensamiento abracista, está publicado en Montevideo en el año 2010, quiere decir que ya tiene 16 años, esto no es nada nuevo bajo el sol, sino que es parte de un diario espiritual que venía escribiendo hace mucho tiempo, que todavía esto continúa, ¿no? Este Abrazo al Mundo es lo que se publicó. Después voy a ir compartiendo otras experiencias espirituales y experiencias del camino, que a algunos les sirve, a otros no, otras son anécdotas, puede quedar como anécdota, pero sobre todo hay que salir de ese ombligo, salir de ese ombliguismo. Y entonces, en una de las páginas de este libro, escribí un texto que se llama El ombligo, que dice así. Vamos a buscarlo, porque también lo pueden encontrar vía digital, ¿no? Entonces, ustedes digitan Pensamiento Abracista, Monseñor Sebastián Camacho, y los van a encontrar. Dice, el ombligo. Miramos y miramos nuestro ombligo, miramos y miramos nuestro ser, miramos y miramos nuestra vida, solo nuestro parecer. Centrados en nuestra alegría, sufriendo en nuestra tristeza, mirando nuestra penuria, quejándonos por la existencia. El mundo creado para nosotros se resiste a seguir nuestra voluntad. El llanto y el sufrimiento llenan de niebla nuestro cantar. Nuestra brújula son los caprichos que emanan del corazón, que solo en nuestro ombligo encuentran su razón. ¡Qué soledad! Nuestra columna se dobla, centrándose en lo umbilical.
sin mirar el mundo circundante, que es nuestro ámbito natural. Salgamos de nuestro egoísta letargo, miremos el sol de todos con alegría, yendo al encuentro de los hermanos, abrazándolos en mutua compañía. El altruismo es salir del uno para hacer el muchos constructivo, es el camino de progreso en comunidad, planifica el individuo. El abrazo es el camino que revierte un ombliguismo milenario que ha llevado al ser humano a guerras y avatares de unos pocos conjugados. El abrazo generoso es ese que no mira adversarios, pues no existen palabras insultantes en nuestro diccionario. No hay singularidad en la pluralidad de las palabras hechas vivo verbo, esas que brotan de un amoroso manantial, cuya simiente es el mismo cielo. Esto fue escrito en el diario de quien les habla en Montevideo en el año 1999. Quiero compartirlo porque no estamos libres de este ombliguismo, no estamos libres de este ombliguismo milenario que tanto lleva a la humanidad a guerras, tanto lleva a la humanidad a genocidios, a pensarse unos mayores que otros, y lo vemos en las noticias, lo estamos viendo en un mundo que está pendiente de un hilo, una guerra nuclear, que hay bloques que juegan con la vida humana y de los pueblos como quien está jugando una partida de ajedrez, que hay equilibrios de paz pero que están basadas en la guerra latente, en aquellos que se piensan dueños del mundo o que son los dueños de economías que aplastan, ¿no? Y miramos la vida humana desde nuestro ombligo, y si no nos toca a nosotros, no nos hacemos mucho problema de lo que le pasa a nuestros hermanos de otros pueblos cuando son aniquilados, cuando hay muertes de niños, cuando hay bombardeos a hospitales, cuando hay invasiones lacerantes, pero como no me toca, como mi ombligo está a salvo, como estoy abrigadito en mi casa y como lo veo por las noticias a distancia, no me importa, porque esos seres que mueren de a miles y que son atrozmente heridos en sus derechos humanos más profundos, y no quiero hablar de política, sino quiero hablar de humanidad, pero como no están al lado mío y están lejos en los kilómetros, que me digan 50.000 muertos, entre ellos niños, ancianos, bombardeo de hospitales, de escuelas, hambre de pueblos que no pueden recibir alimento o víveres esenciales para la vida o medicamentos, y eso genera muertes, y hemos tenido de nuestras comunidades en algunas regiones información de que hay gente que se ha visto privada de tratamientos oncológicos o tratamientos de enfermedades crónicas, y que el resultado ha sido la muerte. Pero como están lejos y nuestro ombligo está a salvo, nosotros seguimos viviendo en este letargo que nos causa este sentirnos seguros en una burbuja pequeñita, quizás en algún rincón del mundo, pero que no contabilizamos esos números como seres humanos que tenían su mamá, su papá, que tenían sus sueños, que tenían sus esperanzas, que tuvieron mucho miedo, que se taparon los oídos cuando sentían el estruendo de las bombas o de los tiroteos, que se vieron aplastados por el derrumbe de estructuras gigantescas sobre ellos, que fueron
víctimas de su inocencia, como vemos en las noticias, en registros que han aparecido en el hemisferio norte, en donde los ricos y poderosos hicieron de sus ombligos el centro del mundo y hicieron de la inocencia el riesgo más grande y de la riqueza el arma más atroz, porque en esa economía de consumo y en ese poder que le da el dinero a los poderosos, válgame la redundancia, la vida humana se transformó en moneda de cambio del valor más reducido. Entonces, cuando vemos esto y lo vemos lejos, porque lo vemos lejos, lo vemos en otros países, lo vemos en las noticias, lo vemos en otros idiomas, vemos tensión en el Golfo Pérsico, vemos tensión en Irán, tensión en esto, vemos lo de Palestina, lo de Cuba, vemos lo de Estados Unidos, vemos lo de Venezuela. Nosotros lo vemos desde las redes sociales y lo vemos con esa inercia propia del adormecimiento que nos da el ombliguismo. Y cuando nosotros empezamos a sentir ese ombliguismo cada vez más crónico y cada vez más feroz en nuestra vida, empezamos a tener ese adormilamiento de la conciencia y ese darnos lo mismo. Darnos lo mismo. Y es más, ojo con esto, amigos y amigas, empezar a valorar la vida de algunas personas menores a otras. Quiere decir, dándole valor a la vida humana con relativismo. Y ahí vemos las noticias. Vemos las noticias de que un joven muerto en un barrio no es igual que un joven muerto en el otro de nuestras ciudades y de nuestros pueblos latinoamericanos. No es lo mismo aquel joven que ha sido abatido o que ha sido asesinado en un barrio, no es lo mismo que otro que ha sido asesinado en otro. Para unos es una tragedia, para el otro es un ajuste de cuentas entre bandas de narcos. Entonces, esa vida ya es ajuste de cuentas. Ajustes de cuentas cuando estamos en la vida humana. Son vidas humanas, valiosas. Ambas dos, válgame la redundancia. Son valiosas. Cuando nosotros relativizamos, empezamos a ver relativo o merecedor de la muerte a determinadas personas humanas, empezamos a perder nuestra naturaleza humana y nos empezamos a transformar en ombliguistas crónicos, enfermos, y eso nos lleva a construir sociedades basadas en el yo, mi, en yo, mi, lo que me pasa a mí, perdiendo la comunidad como forma de desarrollo de mi yo con los otros. Ese es el valor más grande que Jesús Cristo, aquel nazareno que murió en la cruz, que murió por ir en contra del ombliguismo de su tiempo, de los poderosos de su tiempo, por ser revolucionario, porque empezó a empoderar a aquellos de su sociedad que eran catalogados como de menor valor. Empezó a hablarle a las mujeres cuando no se les podía hablar a las mujeres porque supuestamente no podían entender o no tenían como el valor social para poder hablar sobre el reino de los cielos y poder transformar la sociedad. Empezó a hablar a los pobres, a los enfermos, a los publicanos, a los delincuentes, a los que eran considerados escorias de su sociedad. Jesús de Nazaret los llamó, los eligió, les habló y los transformó. Es por eso que los ombliguistas de su época lo condenaron a la muerte en cruz. Lo castigaron de la peor forma, fuera de la ciudad santa, colgado en un palo, en una cruz, desnudo,
siendo burlado, insultado, apedreado, siendo el escarnio público, porque había confiado en aquellos que su sociedad, que los poderosos de su sociedad en aquel entonces no confiaron. Y hoy no estamos muy lejos de eso. Hoy no estamos muy lejos, porque hoy los poderosos siguen poniendo precios y siguen diciendo qué palabra es válida y qué palabra no lo es. Por eso qué importante, mis queridos amigos y amigas, en este Alegre la Mañana, poder evaluarnos de qué lado de la historia vamos a estar. Si vamos a estar en el nosotros o vamos a estar en el yo, mi, de un ombliguismo agudo, lacerante y sobre todo destructivo. Por eso, queridos amigos y amigas, con toda la fuerza hoy, rompamos todo flagelo del ombliguismo, rompamos todo egocentrismo, egolatría, todo aquello que nos aísla, que nos engaña a nosotros mismos y a nuestra conciencia adormece. Por eso, queridos amigos y amigas, en el día de hoy los invito a transformar la existencia de nuestra vida haciendo de este día un día de vencernos a nosotros mismos y construir con los otros esperanza. Unámonos a iniciativas colectivas, unámonos a nuestros grupos de trabajo, unámonos a nuestra convivencia diaria con alegría, llevando unidad en la diversidad y no generando fosas ni discordia en donde nos encontremos, sino que seamos esperanza. Seamos instrumentos de paz y seamos motivo de unidad y de transformación. Que cuando lleguemos a los lugares los transformemos con nuestra luz y que seamos faro y que entusiasmemos y que encendamos las tinieblas con la esperanza del amor, de la fe, pero sobre todo del amor, como hablábamos ayer con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Así que, mis queridos amigos, que tengan un hermoso y bendecido día. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, en este mismo canal, en estos mismos medios de comunicación, con toda la alegría, con toda la esperanza. Nos vemos hasta mañana, Dios mediante, que tengan un santo y bendecido día. Hasta mañana, 6:30, aquí en la radio, por todos los medios y a los remolones, a la hora que quieran, compártanos con los amigos, con los enemigos, con los que quieran, para que esta chispa se transforme en un gran incendio. Bendecido día. Hasta mañana, Dios mediante.